Hola Cruzada Cristiana, qué bueno estar nuevamente con ustedes en esta cumbre Cruzada Cristiana. Es un privilegio muy grande poder conectarnos con ustedes. Tenemos el privilegio hoy de contar con la compañía de Ruth Simes de Cortés, la hija de don Patricio y la señora Elena, quienes Dios usó para traer a Cruzada Cristiana a Colombia, pero después de unos años, por el mover del Espíritu Santo, fundar lo que es Cruzada Cristiana en Colombia y de Colombia a las naciones de la tierra. Es mi madre, entonces si en la entrevista le digo mamá, pues no se ofendan, reconocemos el ministerio que Dios ha puesto sobre ti, mamá. Gracias por estar aquí y por contarnos la historia. Creo que es importante que los jóvenes que llegan a Cruzada Cristiana y no conocen la historia sepan un poco de lo que somos y cómo llegamos. Entonces, ¿por qué no arrancamos por el llamado de la abuelita, la señora Elena? ¿Cómo fue ese llamado y cómo se encuentran con don Patricio aquí en Colombia? Buenos días, Cruzada Cristiana. Mamá conoció al Señor después de una búsqueda en una iglesia pentecostal que se llamaba Elim. Fue la primera de su familia que era muy religiosa, pero que no eran salvos, de aceptar a Cristo como su Salvador. Y también mamá en esa ocasión recibió el bautismo del Espíritu Santo y habló en lenguas. Después llegó la familia a conocer al Señor. Sin embargo, mi abuelita murió y a mamá le correspondió cuidar a la hermana que había sido enfermiza, había tenido tuberculosis y no podía salir a trabajar, y mi abuelo. Entonces, pasando el tiempo, ella sentía que Dios la estaba llamando al campo misionero, pero no podía dejar a su papá solo. Entonces, el director del Instituto Bíblico de Gales la visitó un día, o visitó la iglesia, y le dijo: bueno, Elena, ¿usted qué está haciendo? ¿Por qué está así quieta? Dijo: pero es que no puedo ir, ¿y quién sostiene a la familia? ¿Por qué no está haciendo lo que Dios le está llamando a hacer? Y entonces ella dijo: es que no puedo dejarlo, mi hermana no puede trabajar, ya tuvimos una crisis económica, me tocó pagar un montón de deudas, y en este momento no lo puedo decir. Dijo: pues vaya haciendo las entrevistas, claro, vaya a hacer la solicitud para ir al instituto y todo, y Dios irá aparejando el camino. Pues así fue, ella obedeció, y luego mi tía estaba comprometida con un pastor de las asambleas, y él dijo: tranquila, nosotros nos casamos y cuidamos a tu papá. Entonces, mamá entró al instituto bíblico, estuvo en el instituto bíblico, después hizo enfermería de lo que llaman allá de obstetricia, o sea, ginecobstetricia, como una partera. Partera que lo han revivido nuevamente en Inglaterra, y empezó a buscar a Dios, y Dios la llamó para Colombia. Ella había visto a papá hablar, pero no le llamó la atención, y no se conocieron hasta que llegaron a Colombia. O sea, la abuela llega a Colombia, la señora Elena, y don Patricio, el abuelo, ya estaba aquí en Colombia. Sí, señor. Papá ya estaba, o don Patricio, como le decían, ya estaba aquí en Colombia, era el director de la misión en ese tiempo, y mamá llegó y empezó a trabajar. Ella había estado comprometida con un pastor para casarse. Para casarse en Gales, rompió el noviazgo y terminó, y ella dijo: no, yo no me vuelvo a tener estas relaciones, yo voy a servir al Señor y ser soltera. Y ella sintió que Dios la estaba llamando para el Socorro. No sé por qué, Santander. Entonces el proceso de cambio de visión y de cambio de llamado, de casarse, fue muy fuerte para mamá, porque ella también era de un carácter fuerte. Entonces la señora Elena llega a Colombia y el señor Patricio ya estaba. Y don Patricio había servido en el Mato Grosso
y había dejado un movimiento de iglesias de personas aborígenes y varios fallecieron en ese proceso. Fueron como 3 personas o 2 personas, compañeros de él, que murieron. Y luego, ¿cómo es el proceso para que él llegue aquí a Colombia? Cuando estuvo en Australia o en el barco, llegó a sus manos el libro del hermano del secretario general de la Cruzada Evangélica, Ken Grubb. Norman Grubb. No, Norman Grubb era el secretario general. Y el hermano era como una especie de explorador. Viajaba por todo el mundo, era un convencido, un cristiano, y él estaba viajando por Sudamérica. Y en el libro él dice que el país más oscuro, de más tinieblas en el continente era Colombia. Y esto le dio muy duro a papá y sintió la necesidad de cambiar el llamado. Pero eso fue como de Australia a Inglaterra, que hice, porque todos los barcos salían de Inglaterra en ese tiempo. No había barco o forma de llegar a Sudamérica directo de Australia. Entonces él estaba viajando para volver a Colombia y estaba volviendo con otra misión porque se había salido por X razones, pero allá en Inglaterra Dios lo volvió a llamar a la cruzada. Y esto es muy importante porque Australia es en la parte sur del globo terráqueo, Inglaterra es como en la parte centro y más Gales es una pequeña colonia, una pequeña estado dentro de la Gran Bretaña. Y estas personas, por la gracia de Dios, se reúnen en Colombia, se conocen y se casan. Y la obra de la Cruzada Cristiana o World Evangelical Crusade, Cruzada Cristiana Mundial, comienza a crecer en Colombia y empiezan a ver los resultados. Cuéntanos un poco de esas cosas que sucedieron al inicio como WEC. Bueno, eso también está en el libro Vida y obra de un misionero. Y hablando de eso, Vida y obra de un pionero. De un pionero. Me llama la atención que la misionera que está en la iglesia de Pasadena, que está trabajando con los indígenas acá, ella es argentina, leyó el libro 2 veces. Dijo, es que no lo pude parar de leer. Y aquí muchos de nosotros no lo hemos leído. Me llamó la atención, estaba muy impresionada por todo. Pues la obra empezó al gentil, al judío. Entonces, al colombiano. Entonces, en la casa no se hablaba en inglés, se hablaba en español, comían toda la comida colombiana. Y Dios empezó a mover, mientras estudiaban el idioma, salían todos los domingos a evangelizar y tener reuniones al aire libre, con piedras y barro y todo que les tiraban. Y poco a poco fueron abriendo diferentes campus. Fueron a Tunja, fueron a Chinquiquirá, fueron en ese tiempo a Chocontá. En Chocontá fue una mujer, casi la matan, ¿no? Una mujer misionera también de Inglaterra. Y así, y fueron a los llanos. Había como un acuerdo entre todas las denominaciones y misiones que no iban a ir donde ellos ya habían abierto. Y el centro de Colombia, incluyendo los llanos, todavía no había sido bien tocado, solamente por la iglesia presbiteriana y la luterana un poquito. Pero fue la iglesia presbiteriana, el misionero de la iglesia presbiteriana que acogió a papá y lo impulsó para que trabajara aquí en el centro, en Cundinamarca, Boyacá, los llanos, etc. Y así fueron abiertos, por eso fue que se abrió en Boyacá, después se fueron a Socorro y así sucesivamente, pero fueron uno por uno, porque originalmente la idea era de ir 2 en 2, para que no tuvieran tanto soledad y dificultades, pero fueron uno en uno porque la carga para llegar a la gente perdida, a las personas que no conocían a Cristo fue tal que se tomó una decisión que causó cierto conflicto, no aquí,
pero los que estaban mirando de afuera, de Inglaterra, pero ellos dijeron, no, Dios nos ha llamado, Dios nos protege, entonces iban uno en uno. Entonces siempre fue fuerte porque el choque cultural, vivir solos, quedar solos, fue muy impactante. Y de pronto el que más sufrió fue el misionero que fue a los Llanos Orientales, que salió y por las montañas y todo, porque Tunja es más cerca. De verdad la soledad para él le dio muy duro. Sin embargo, él evangelizó todo Villavicencio y luego empezó a ir a San Martín y todo eso. Y fue en San Martín que al fin murió de paludismo. Fue bien, bien fuerte ese impacto sobre el grupo de misioneros. Y a mí todavía me impacta, imagínense cómo fue en esos días. Es impresionante porque no alcanzamos tal vez a entender el sacrificio que las personas hicieron al dejar su casa, su familia, irse a un país donde las costumbres y la cultura eran diferentes, donde el idioma es diferente. Donde había violencia en contra de las personas que predicaban a Jesús. Y la iglesia del Estado, porque la iglesia católica en esa época era la iglesia del Estado, perseguía con violencia a los creyentes. Y gracias al sacrificio y a la visión de entender lo que estaban haciendo en el campo, uno a uno fueron enviados a diferentes lugares de Colombia: Bogotá, Chocontá, Tunja, Chiquinquirá, Villavicencio, San Martín, Acacías creo que llegaron también, luego el Socorro Santander, y hombres y mujeres comprometidas con Dios, con la gran comisión y la tarea apostólica. La tarea apostólica, llevar el reino de Cristo donde Cristo no ha sido predicado. Y fue un costo muy, muy alto. Vamos a seguir en el siguiente segmento hablando de esto y vamos entonces a pasar a la historia de Colombia, un poco más con el liderazgo colombiano. Sigue conectado, contesta las preguntas que tenemos para ti para que puedas seguir en este proceso de Cumbre Cruzada Cristiana C3.